El día de hoy, al modo de relajarnos un poco, vamos a ver una revisión de la TLS sobre el trauma abdominal antes de entrar al politraumatismo. El trauma abdominopélvico es importante reconocer que es una de las causas de muerte prevenibles, al igual que en el trauma de tórax, y además de que en muchas ocasiones este tipo de trauma va a estar comprometida su evaluación, porque los pacientes tienen o consumieron alcohol, consumieron drogas ilícitas, tienen traumatismo craneoencefálico o hay otras lesiones adyacentes, como toda la que vimos en el trauma de tórax, principalmente en el contexto de accidentes automovilísticos. También es importante tratar de identificar que cualquier paciente que sufra una lesión por golpe directo, por explosión, por deceleración o lesiones penetrantes, ya sea en la cavidad torácica o ya sea en la cavidad abdominal, pues nosotros tenemos que considerar que va a ser comprometida la región abdominopélvica hasta que no se demuestre lo contrario. Esto quiere decir que a estos pacientes tenemos que empezar a evaluarlos como si estuviéramos ante este tipo de lesiones. Ciertas cosas básicas de la anatomía, tampoco nos vamos a poner a hablar de toda la anatomía de la abdominopélvico, pero el manual sí hace referencia a ciertas cuestiones que son importantes reconocerlas. ¿Para qué? Para que podamos identificar cuáles son los sitios y cuáles son las estructuras que se pueden encontrar alteradas. En la primera imagen vamos a tener lo que es el abdomen anterior y la región toracoabdominal. El abdomen anterior va a ser el área que va a ocupar entre los márgenes costales y los ligamentos inguinales, además delimitada por la sínfisis del pubis y lateralmente por la línea axilar anterior. Cuando existen lesiones en esta zona, se van a asociar a lesiones de víscera hueca. En la región toracoabdominal vamos a delimitarla por la línea del pezón de uno hacia el otro, la línea infraescapular posterior y superior a los márgenes costales, como está en la imagen en color verde. Eso es importante delimitarlo. ¿Por qué? Porque hay lesiones traumáticas penetrantes que ocurren debajo del pezón. En el momento en el que ocurre la expiración completa, pues el diafragma se logra elevar hasta estructuras viscerales, se pueden ver afectadas. Estas lesiones asociadas vamos a encontrar diafragma, hígado, vaso y el estómago. Y en algunas ocasiones pues pueden ser un poco más complejas como las intestinales. A nivel de los flancos los vamos a delimitar entre las líneas axilar anterior y posterior y además de la punta de la escápula a la cresta ilíaca. Mientras que la espalda va a ser la zona atrás de la línea axilar posterior y los mismos márgenes que comentamos para los flancos. También tenemos una zona que es la toracoabdomen posterior, que es la que está en verde en la imagen. Y al final de cuentas, todo esto, ¿de qué nos sirve? Que la espalda y el flanco pues van a estar delimitando estructuras o espacios retroperitoneales, en donde vamos a encontrar la aorta, los riñones, la vena cava inferior, el duodeno, el páncreas, el colon ascendente, el colon descendente y los ureteros. Es importante también reconocer los mecanismos de lesión que se pueden llegar a presentar. Por ejemplo, en el trauma contuso podemos tener dos mecanismos de lesión. Uno de ellos es el golpe directo, que puede ser al momento de que ocurre un accidente automovilístico y se golpea directamente contra el volante, o cuando uno anda en bicicletas y se golpea contra el manubrio. Otras pueden ser a partir de lesiones al golpearse con una puerta. ¿Qué producen los golpes directos? Pues van a ocurrir o van a producir deformación de los órganos, rupturas y hemorragias secundarias, y todo esto pues puede conllevar al desarrollo de peritonitis. Es importante saber que se va a asociar también el trauma contuso a lesiones por sujeción o por dispositivos de sujeción. Entonces vamos a tener los cinturones de seguridad. En esto, ¿qué puede ocurrir? Pues lesiones como la abulsión del mesenterio, que es la imagen que se presenta, la ruptura del intestino delgado o del intestino grueso, lesiones pancreáticas o lesiones duodenales y también fracturas de las vértebras lumbares. Los arnés de hombro se pueden asociar por su parte a rupturas viscerales del abdomen superior, al desgarro de la íntima de la carótida, que eso es algo que se puede preguntar mucho, y también a fracturas de la columna cervical o de costillas propiamente. Las bolsas de aire, por su parte, se asocian a abrasión facial y costal,
a lesiones cardíacas y a fracturas de columna. Entonces, este trauma contuso te puede llegar a producir lesiones. En primer lugar, se va a ver afectado el vaso, que va a ocurrir lesiones hasta el 40 al 55%. En segundo lugar, el hígado, del 35 al 45%. En tercer lugar vamos a encontrar el intestino delgado, del 5 al 15%. Y además se describe que las lesiones se pueden asociar hasta el 15% a hematomas retroperitoneales. Por otra parte, tenemos el otro tipo de trauma, que es el trauma penetrante, y este puede ser secundario a heridas por arma blanca y secundario a heridas por arma de fuego. En las heridas por arma blanca, dentro de tu historia clínica que debes de investigar, es la cantidad de veces que se trató de apuñalar o se trató de herir a la persona, los sitios en donde se trató de herir a la persona, identificar cada uno de ellos, porque te puede ayudar a establecer cuáles son las estructuras que pueden estar afectadas. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar el hígado, que se ve afectado hasta en el 40%. En segundo lugar, tenemos el intestino delgado hasta el 30%. En tercer lugar, vamos a tener el diafragma hasta en el 20%. En cuarto lugar, vamos a tener el colon, que representa el 15% de los casos. Es importante que esto lo recuerdes muy bien, tanto el trauma contuso como el penetrante por arma blanca y el penetrante por arma de fuego, porque es algo que siempre van a preguntar. Las heridas de bala hay que verificar su trayectoria, si tienen una expansiva, si tienen fragmentación, si dejó orificio de entrada y orificio de salida, todo eso, ¿no? Hay que estarlo tratando de evaluar, y las lesiones se van a asociar en primer lugar a lesiones del intestino delgado, hasta en el 50% de los casos. En segundo lugar, va a ser lesiones sobre el intestino grueso, hasta en el 40% de los casos. En tercer lugar, tenemos lesiones en el hígado, hasta en el 30% de los casos, y las estructuras vasculares abdominales, como la aorta abdominal, se van a asociar hasta en el 25%. Otro mecanismo que podemos encontrar es el mecanismo por explosión, en donde va a ser una combinación tanto del trauma penetrante como del trauma contuso, y se va a asociar a otras lesiones que pueden estar presentándose, como el TCE, traumatismo craneoencefálico, y el trauma de tórax. La historia clínica es importante delimitarla en el contexto de nuestro paciente que está con un trauma abdominal, porque nos puede ayudar a describir qué está pasando con nuestro paciente o a empezar a sospechar de causas, por ejemplo, de que nuestro paciente está chocado y no sabemos por qué, no sabemos de dónde está el sangrado. Bueno, todo este mecanismo de lesión y su historia clínica que le hicimos nos permite identificar todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando existe un accidente vehicular, hay que preguntar a los pacientes o a los acompañantes o a los que estuvieron presentes en el momento del accidente la velocidad del impacto, dónde fue el sitio del impacto, como lo vimos en la primera clase. Si no la has visto, pues aquí te va a aparecer una tarjetita para que te dirijas a ella, para ver si ese impacto fue lateral, fue frontal. También ver si se activaron o no las bolsas de aire y saber los pasajeros qué estaban haciendo, si el pasajero estuvo involucrado en el accidente por cualquier otro motivo, si estaban consumiendo algún tipo de droga, si los pasajeros al momento de salir disparados nos hablan un poco acerca de la trayectoria del accidente, cosas así, no sé. Y por otra parte tenemos la caída de la altura. Esto pues solamente hay que preguntar, lo más importante que preguntar es la altura. Yo creo que eso no lo describe el manual, pero otra cosa que se debería de preguntar también es si el paciente consumió algo durante ese proceso, porque por la situación de la misma, más si fue un intento de autólisis. El trauma penetrante, hay que ver el tipo de arma que fue, el momento de la lesión y también el número de las heridas. Y cuando es de explosión es importante verificar cuál fue la distancia entre más proximal al suceso, obviamente mayor va a ser el daño, y también si fue en un espacio cerrado o un espacio abierto, ¿de acuerdo? Ya después de que hicimos nuestra historia clínica, hay que hacer nuestro examen físico. Recuerda que todo esto, si tú lo tratas de enfocar a lo que ya estuvimos revisando, este examen físico a lo mucho lo podríamos poner en la exposición, ¿no? Que es tratar de exponer al paciente y verificar todo lo que estuvo en su entorno. Y si no, es algo que tendríamos que estar evaluando durante su evaluación secundaria. Aquí el manual lo hace un poco complicado, no sé si sea por lo de la traducción o no, que te lo trata de integrar posteriormente en los adjuntos de la valoración primaria, pero realmente todo esto que ya hicimos, nuestra historia clínica y examen físico, pues como lo vimos al principio, es parte de tu evaluación secundaria, ¿no? Entonces este examen físico, pues ya sabes que tiene que ser completo. Igualmente, si te estás preparando para el ENARM, esto no creo que sea tan o sea, que te represente tan dificultad, ¿sí? Entonces, solamente es como para aclararlo.
Cuando tú estás haciendo tu examen físico, ya sabes, hay que descubrir totalmente al paciente, pero siempre estar cuidando que nuestro paciente no esté tanto tiempo descubierto porque puede producirle hipotermia, ¿no? En la inspección, totalmente desnudo, vemos lesiones, vemos sobre los pliegues, si los pliegues están afectados, si tienen hematomas, si tienen equimosis o cosas así que nos pueden indicar algún tipo de lesión, como vamos a ver más adelante. La auscultación es importante a nivel abdominal, pues verificar los ríos intestinales. Pero ojo, la ausencia de los mismos no nos dice que hay una víscera alterada y la presencia de los mismos no nos dice que no existe alteración de las vísceras, ¿de acuerdo? Y además, algo que menciona mucho el manual es que tienes que saber que en un ambiente como urgencias puede que no escuches nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber mucho ruido. En la palpación, pues vamos a identificar datos de irritación peritoneal o datos de dolor focalizado. Y en la percusión, pues nos pueden hablar de las anormalidades fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, si a nivel hepático, pues ¿qué esperas encontrar? Mate es un mate y lo que al momento de que percutes, lo que escuchas es que está algo timpánico, ¿no? Entonces ahí hay anormalidades propiamente. Y además de que la percusión al momento de hacer esas maniobras causa irritación peritoneal. También algo que dice el manual es que si ya tienes datos de irritación peritoneal, no le tienes que hacer todos los datos de irritación peritoneal o todas las maniobras de irritación peritoneal, porque esto genera dolor y el dolor te va a ir en tu A, B, C, D, E, te va a ir sobre tu B, que no tenga una buena ventilación en el paciente, ¿de acuerdo? Entonces tampoco no hay que estarle provocando mucho dolor a los pacientes. Cuando son lesiones de la pelvis, es importante reconocer que se van a asociar a hipotensión inexplicada y cuando existe inestabilidad mecánica del anillo, se va a asociar principalmente a la fractura de pelvis y a la hipotensión. Estas lesiones, como vamos a ver al final, se tienen que hacer aglutinación pélvica. Clínicamente, los pacientes que tengan alguna lesión de la pelvis, vamos a evidenciar la presencia de un hematoma escrotal, la discrepancia en la longitud de los miembros pélvicos inferiores y además de que va a haber defectos rotacionales propiamente producidos por las fracturas, que también vamos a ver al final. Se tiene que complementar todo esto con una AP de pelvis. Cuando existen lesiones de otros órganos pélvicos, como pueden ser uretrales, en estas vamos a evidenciar sangre en el meato uretral, además de que puede haber datos como equimosis escrotal. Es importante reconocer que antes era algo que se escribía en los manuales anteriores, pero en este pues ya se quitó. La palpación de la próstata, que se encuentra un poco más arriba, no es fiable que exista alguna lesión uretral como antes se mencionaba. A nivel rectal, el tacto rectal va a evaluar tanto las fracturas de pelvis que sean palpables y además que te puede hablar puedes encontrar sangre o restos hemáticos que te puedan hablar de que el paciente tenga alguna hemorragia digestiva, ¿de acuerdo? Ya sea por una alteración como una ruptura de una víscera hueca. También es importante reconocer que a nivel de la palpación rectal también puedes identificar por la presencia de datos de irritación peritoneal. A nivel vaginal o cuando vamos a hacer una exploración vaginal en las pacientes. Primero cuando tengamos laceraciones secundarias a una fractura de pelvis en donde estamos sospechando de que existan lesiones como tal en el canal vaginal. También es importante reconocer a las pacientes que vengan con sangrado transvaginal, identificar si son pacientes que se encuentran menstruando. Esto por el motivo, o al menos lo describe el manual, para que nosotros podamos detectar o podamos hacer una exploración genital y identificar la presencia de tampones. ¿Por qué? Porque dejar ese tampón ahí cuando la paciente se encuentra en un estado por choque o por algo por el estilo grave, puede ser una causa o un sitio de que se desarrolle sepsis. Entonces, por eso necesitamos retirarlos y obviamente tratar de identificarlos. A nivel de los glúteos, las lesiones penetrantes se pueden asociar hasta el 50% a una lesión intraabdominal. Entonces también es importante hacerles una correcta evaluación. Y esto era lo que les comentaba. Durante el manual te explican que posteriormente que le hiciste tu exploración física completa y tu historia clínica completa, hay que dar o hay que realizar adjuntos de la valoración primaria. Y es como que lo que les comento que está un poco divagante. Yo creo que lo anterior iba hasta el final y esto es lo que seguía. Pero bueno, no hay que, simplemente es para que estemos todos orientados en la misma situación, ¿no? Ya si alguno piensa diferente, pues me lo dejan en la sección de los comentarios. Entonces, veremos los adjuntos de la valoración primaria y aquí específicamente habla de los catéteres de dos sitios, los catéteres urinarios y los catéteres gástricos, ¿no?
la sonda Foley y la sonda nasogástrica. La sonda Foley va a ayudar a aliviar la retención, también te ayuda a evaluar el monitoreo en forma de suresis para saber si, por ejemplo, si tu terapia hídrica que le estás dando a tu paciente chocado, como vimos en el video de choque que te va a estar apareciendo en una tarjetita, está sirviendo, ¿no? También te va a ayudar a descomprimir la vejiga, principalmente en el contexto previo a un líquido peritoneal diagnóstico o un lavado peritoneal diagnóstico más bien. No colocar si se plantea buscar imágenes pélvicas. ¿Por qué? Porque las imágenes pélvicas se visualizan mejor cuando se tiene una vejiga llena. Esto solamente es en el contexto de que llega un paciente, sospechamos de alguna lesión pélvica asociada y va a pasar inmediatamente, ¿no? Si no va a pasar inmediatamente, se tiene que poner un catéter urinario. También es importante identificar la presencia de hematuria, que nos va a hablar de lesiones propiamente del tracto genitourinario, de los riñones, de los uréteres, de la vejiga y todo eso. Cuando nosotros estamos sospechando una lesión uretral o que estemos o que le hayamos realizado a nuestro paciente aglutinación pélvica, que no es otra cosa más que la fijación, ¿no? Que tengamos sangre en el meato, hematomas escrotales o equimosis perineal, a estos pacientes se les tiene que hacer un estudio para evaluar la integridad de la vía urinaria, ¿sí? Entonces este estudio pues es un uretrograma retrógrado, ¿no? Eso es importante realizarlo. Hay otros que comenta el manual que no vamos a entrar a fondo en detalle de estos, pero que es importante saberlo, porque si nosotros sospechamos de esto, no se coloca una sonda urinaria hasta que nosotros no hagamos un uretrograma retrógrado. ¿De acuerdo? Pregunta clásica de examen. Por su parte, la sonda nasogástrica pues está contraindicada si sospechamos o tenemos evidencia de lesiones sobre la lámina cribosa, porque lo que va a producir es que esa sonda nasogástrica se vaya al cerebro, ¿no? Y ahí esté estimulándolo. Es importante saber que o nos va a servir cuando queramos descomprimir o realizar descompresión gástrica por un lavado peritoneal diagnóstico. También ya sabemos que tiene alto riesgo de presentar vómitos y de presentar sangrado. O si no, cuando nosotros ponemos la sonda y el flujo que nos está dando la sonda es de sangre, también podemos evaluar si estamos ante una hemorragia digestiva. Por ejemplo, en el contexto de que exista alguna ruptura de vísceras abdominales superiores, ¿de acuerdo? Es importante saber también que podemos solicitar radiografías. Recuerda que la radiografía que a veces solicita en el área de urgencias, la inicial siempre va a ser la de tórax, pero si nosotros ya tenemos un paciente con alta sospecha de una lesión abdominal, pues vamos a solicitar una radiografía abdominal o una tóraco-abdominal que también se puede solicitar. Cuando nosotros ponemos a nuestros pacientes de pies o vertical, es para identificar la presencia de hemotórax o de aire intraperitoneal o de aire subdiafragmático, ¿de acuerdo? También cuando existen lesiones por arma de fuego, podemos poner en los sitios de entrada y de salida clips que sean radiopacos. ¿Para qué? Para que al momento de la radiografía poder saber hacia dónde se dirige la bala, si la bala sigue adentro, en el caso de que fuesen por múltiples lesiones de bala, y saber el trayecto que tuvo la bala. ¿Para qué? Para tener una idea acerca de lo que nos vamos a enfrentar en el quirófano al tratar de ya realizar el tratamiento definitivo en los pacientes. Otros adjuntos de la evaluación primaria que tenemos son los clásicos, que es el FAST y el lavado peritoneal diagnóstico, que es algo que les encanta preguntar también. Sí, bueno, saber que las indicaciones es en pacientes que tengan sensorio alterado, que tengan estructuras adyacentes lesionadas, que tengamos alta sospecha de una lesión intestinal o que el examen físico sea muy sugerente de lesiones intestinales o lesiones intraabdominales. Entonces, del lado izquierdo tenemos el estudio FAST. El estudio FAST nos va a servir para ver el líquido intraperitoneal. Este es un estudio que es repetible, que se puede ir haciendo en forma paulatina, o sea, más bien, se puede estar repitiendo durante la estancia del paciente en el servicio de urgencias. También es útil porque ayuda a evidenciar la presencia de alteraciones torácicas. Va a buscar 4 regiones: el saco pericárdico, la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorenal y la pelvis o el fondo de saco de Douglas. Por su parte, el lavado peritoneal diagnóstico ya vimos que necesita tener descompresión gástrica y descompresión urinaria. También lo vamos a utilizar en el trauma cerrado o en el trauma penetrante que sea múltiple, es de utilidad. En otros casos, por ejemplo, cuando no se cuenta con estudio de FAST, no se cuenta con otras cosas, no hay radiografías disponibles en ese momento, lo que sea, y tú sospechas de una lesión intraabdominal, puedes realizar el lavado peritoneal diagnóstico. Está contraindicado en los pacientes que tengan cirrosis avanzada, obesidad mórbida o que tengan una coagulopatía preexistente. También el abordaje supraumbilical
se va a recomendar en los pacientes con sospecha de fractura de pelvis para que no entres directamente sobre el hematoma y también en pacientes que tengan embarazo avanzado. Nosotros vamos a decir que tenemos un lavado peritoneal diagnóstico y que esto es indicación de cirugía cuando tengamos evidencia de contenido gastrointestinal, presencia de fibras vegetales, la presencia de bilis o más de 10 cc de sangre. Hay otras descripciones que vas a encontrar en otros sitios que te reflejan niveles de amilasa, de leucos y demás, pero lo que viene en el manual nada más son esas que te acabo de decir. Entonces, como mínimo, te tienes que aprender estas. A continuación tenemos una tabla que es comparativa, en donde nos hablan acerca de las ventajas, desventajas y las indicaciones de cada uno de los métodos diagnósticos de lesiones intraabdominales. Tenemos el lavado peritoneal diagnóstico, el FAS y la tomografía. Aquí nos vamos a ir nada más o vamos a revisar nada más las ventajas y las indicaciones. El lavado peritoneal diagnóstico es un procedimiento que se puede hacer de forma rápida, que se puede hacer de forma temprana, te permite detectar lesiones intestinales y no es necesario que el paciente se transporte del área de la reanimación, ¿no? El estudio FAST, pues es operador dependiente. Eso no podemos, o es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta. Si no hay personal capacitado, pues no se puede realizar. No es invasivo, que esa es una ventaja que tiene. Se puede hacer rápido y es repetible. Y tampoco es necesario mover a tu paciente, ¿no? En la tomografía, o en el estudio tomográfico, te permite realizar un diagnóstico anatómico. No es invasivo, puede ser repetible de acuerdo a la disponibilidad también del área. Este estudio, a diferencia de los otros dos, es que va a visualizar las estructuras retroperitoneales. Entonces es como que de aquí te das cuenta que te pueden preguntar, y es esto: ¿cuál visualiza estructuras retroperitoneales? Pues la tomografía, ¿no? También puede evidenciar estructuras óseas y tejidos blandos y también evidenciar la presencia de aire extraluminal. Otra cosa que no hacen los otros. El problema de estos es que, o la desventaja que sí vamos a ponerla, es que es alta el costo y que se tiene que mover al paciente. Entonces, las indicaciones del lavado peritoneal diagnóstico son alteraciones hemodinámicas, principalmente en lesiones de trauma, obviamente, y el trauma penetrante abdominal, ¿no? Eso también es otra, pero que ese trauma penetrante no tenga una indicación de una laparotomía de urgencia, como lo vamos a ver más adelante. Por su parte, el estudio FAST, que le ponen rápido nada más por la traducción de la tablita, las indicaciones es que tengan igual alteraciones asociadas a un trauma abdominal con alteración hemodinámica y que el trauma penetrante abdominal no haya tenido una repercusión hemodinámica, porque si no tendría que ser una indicación de una laparotomía de urgencia. Y por el otro lado, por la tomografía, pues principalmente las indicaciones van a ser cuando estemos sospechando de lesiones sobre estructuras retroperitoneales y que no tenga una indicación para una laparotomía de forma inmediata. Entonces, una vez que hicimos esto, pues obviamente necesitamos saber qué pacientes tienen indicación de una laparotomía de urgencia. Y bueno, son aquellos pacientes que tengan un trauma abdominal más hipotensión, principalmente en el contexto de trauma penetrante, que tengan un FAST o un lavado peritoneal diagnóstico que estén positivos. Las heridas de bala pasan directamente a cirugía, la evisceración, la hemorragia digestiva, la presencia de peritonitis, la presencia de aire subdiafragmático y la TAC con evidencia de ruptura de órgano abdomino retroperitoneal. Cuando no cumple con estas indicaciones, nosotros podemos tener una evaluación y un manejo conservador. Me refiero a evaluación porque a lo mejor durante tu evaluación conservadora que le hiciste un estudio FAST o le hiciste tomografía, al inicio no salió nada alterado, pero vuelves a repetirlas y resulta que encontraste una lesión, pues entonces en estos casos pues tendríamos que pasar a cirugía, pero no es una cirugía de urgencia, ¿sí? No sé si me logro explicar con ese sentido. Entonces, las primeras lesiones, las toracoabdominales, pues esas las podemos complementar, como ya vimos, con toracoscopía, con el DPL y el FAST. En el abdomen anterior, si nuestro paciente no está hemodinámicamente inestable o no tiene alteración hemodinámica y no tiene visceración o irritación peritoneal, podemos hacer una laparotomía diagnóstica en esos pacientes y además de los estudios de FAST y DPL. Y ya por su parte, las lesiones de flanco y espalda, el manual hace mucha referencia de que estas lesiones a veces pueden estar disminuidas en la percepción de que nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque los músculos de la espalda y los músculos de los flancos pueden prevenir que la lesión de un arma de fuego o la lesión de un cuchillo o algo por el estilo
penetre más de lo que se esperaría, ¿no? Entonces, eso también depende mucho también de la musculatura de cada quien. Y a estos pacientes se les puede realizar FAST. Aquí es donde está indicado el TAC, la TAC como tal y el DPL también. Entonces, hay lesiones específicas de cada sitio que Emanuel hace como que referencia en qué momentos debes sospecharlas. Por ejemplo, las lesiones diafragmáticas que ya vimos en la clase de tórax, que te va a aparecer una tarjetita de aquí si no las has visto, son las más frecuentes del lado izquierdo. Ya vimos porque el hígado puede ocultar o puede servir de barrera protectora para el diafragma derecho, ¿no? Los ríos cardíacos se van a estar migrados si existe desplazamiento de las vísceras abdominales y hay que sospechar en las lesiones penetrantes de abdomen. En las lesiones duodenales es importante identificar que la ruptura duodenal se va a asociar al impacto frontal en un accidente vehicular y también el golpe directo sobre el epigastrio del manubrio de una bicicleta, ¿no? Esos manubrios de las bicicletas son mortales al parecer. Debemos sospechar en pacientes que tengan aspirado gástrico con sangre o en la tomografía observemos aire libre subdiafragmático. Las lesiones pancreáticas se asocian también a golpes directos en el epigastrio y la amilasa puede encontrarse elevada o puede encontrarse disminuida, pero recuerda que esto no es específico, ¿de acuerdo? Podemos tener lesiones pancreáticas con amilasa negativa y amilasa positiva sin lesión pancreática, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la amilasa se secreta en otros sitios. El ataque con contraste se va a evidenciar las lesiones hasta después de 8 horas. En la lesión genitourinaria hay que sospechar en pacientes que tengan contusiones, hematomas y equimosis en la espalda y en el flanco, como vimos al inicio. También, obviamente, como ya lo dijimos muchísimo, se va a asociar a las fracturas pélvicas y las interrupciones ureterales se va a asociar en dos sitios, posteriores y anteriores. Las posteriores van a estar arriba del diafragma genital y estas se asocian principalmente a lesiones multisistémicas y a fracturas de pelvis. Tal vez no sepamos qué es el diafragma genital o diafragma urogenital, mejor dicho, pero o sea, esto al menos lo tienes que saber como que de memoria, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son cosas que suelen preguntar muchísimo. Las posteriores o las superiores son las que se asocian, son las que se asocian a lesiones multisistémicas y a la fractura de pelvis, mientras que las lesiones inferiores o anteriores pues, suelen ser aisladas. Las lesiones de vísceras huecas pues se va a asociar a equimosis lineales, os la vamos a evidenciar así como se muestra en esa imagen chiquitita, y también las lesiones de órganos sólidos que ya las hemos comentado a fondo, pues se van a asociar principalmente el 5% de ellas a una lesión de una víscera hueca. También es importante, ya para terminar, reconocer lo que es la cavidad pélvica, que no hemos hablado todavía de la pelvis. La cavidad pélvica va a ser el área rodeada por los huesos de la pelvis y que va a contener la parte inferior retroperitoneal y los espacios intraperitoneales, ¿no? Entonces aquí vamos a tener varias estructuras, como puede ser el recto, la vejiga, los vasos ilíacos, los órganos reproductores femeninos, y pues todo esto nos puede causar lesiones óseas y además lesiones de estos órganos intrapélvicos que van a ser adyacentes a tu lesión primaria o a tu mecanismo de lesión primario, ¿no? Y el manual nos describe tres tipos de lesiones por compresiones, como puede ser la anteroposterior, se asocia a impactos de motocicleta o impactos frontales, ¿no? Más bien a lesiones o sea, que accidentes de motocicleta y a impactos frontales. Se produce aquí una rotación externa, es importante que lo recuerdes, rotación externa, porque eso lo preguntan, rotación externa del hemipelvis con separación de la sínfisis del pubis. Además, el anillo pélvico se va a ensanchar, va a haber un desgarro del plexo venoso y esto es potencialmente mortal. La compresión antero-posterior. Esta va a ocurrir alrededor del 15 al 20% y se le conoce en libro abierto por la separación de la sínfisis del pubis, así como se muestra en la imagen. Por su parte tenemos la compresión lateral, esta es la más frecuente de todas, se va a presentar en el 60 al 70%, va a presentar la hemipelvis una rotación interna, que eso es lo que te va a ayudar a diferenciarla de la compresión anteroposterior, no se te vaya a olvidar eso. Entonces, esta rotación interna puede desplazar un poco el pubis que lesiona posteriormente la vejiga y o la uretra. Y además de que existe riesgo de sangrado y este riesgo de sangrado va a ir aumentando conforme a la edad. O sea, quiere decir que el paciente añosos va a tener mayor riesgo de sangrado. Y ya por último tenemos el desplazamiento cervical, en donde existe un desplazamiento sobre la articulación sacroiliaca y esto puede dañar la vasculatura
ilíaca o los vasos ilíacos y causar una hemorragia severa. Va a interrumpir también los ligamentos sacroespinoso y tuberosos. ¿Y esto cómo se traduce? Pues con una gran inestabilidad pélvica. Esta frecuencia es alrededor del 5 al 15%, es la menos frecuente de todas. Entonces, la mortalidad de todas estas lesiones de la cavidad pélvica va a ser principalmente por hipotensión, o más bien se va a incrementar por hipotensión. De todas las lesiones en general, si hacemos un combinado, si las contamos todas, las fracturas de pelvis tienen una mortalidad del 5 al 30%, alrededor de 1 de cada 6 pacientes. Y si nuestro paciente tiene hipotensión, que es lo que les comentaba, va a aumentar hasta el 10 al 42%. Eso quiere decir que 1 de cada 4 pacientes se puede llegar a morir. Es importante que lo recuerdes porque se me hace que son cosas como que muy preguntables. El tratamiento, pues ya sabes, tienen que ser líquidos intravenosos, fijación pélvica a nivel de los trocánteres mayores, es donde se describe lo de la aglutinación y todo ese tipo de maniobras. Y además también en presencia de sangre intraabdominal a estos pacientes nosotros le podemos realizar pues una laparotomía si tenemos sangre intraabdominal. Si no tenemos sangre intraabdominal y nuestro paciente está chocado, tiene una hemorragia extensa y no sabemos qué está pasando aquí, pues nosotros podemos hacer estudios angiográficos principalmente indicados en el contexto de adultos mayores, que como comentábamos son los que suelen tener mayor riesgo de sangrado, o ya el empaquetamiento preperitoneal. Y bueno, con esto terminamos este capítulo de trauma de abdomen y de pelvis. Es un capítulo más o menos extenso, no tanto como el de tórax, pero que sí vienen muchos datos que pueden ser preguntados. Bueno, más o menos esos son los datos que necesitamos aprender de la TLC, que es el trauma abdominal. No sé si tienen alguna duda o pregunta, jóvenes. Atiéndame a la lista entonces. Tayane. Presente. Sandra. Presente, doctor. Andresa. Ana Clara. Doctor. Presente. Andresa está. No, no sé, doctor. Pamela. Vanessa. Wagner. Ana Clara está presente, doctor. Sí, ya le puse. Wagner. Priscila. Presente, doutor. Amanda. Vanderson. José Guadalupe. Víctor Hugo Del Mondes. Víctor Hugo Fonseca. Presente, doctor. Ronald Iván. Eric. Alessandra. Cintia. Presente, doctor. Igor. Jennifer. Alana. Presente. Yalimar. Presente, doctor. Vanessa. Presente, doctor. Francisco. Vanessa, que se choque nomás todavía por estar haciendo. Esto escucho, doctor. Ay, no, pero Dios Que les mío, vaya doctor. nomás bien. Ya, chao chicos, hasta luego. Chao, doctor.